Sabíamos lo que pasaba en el guión. Sabíamos que algo salió del corazón de John Hurt porque su frase fue, Dios mío, Hollywood quería a Meryl Streep. El estudio dijo que nadie vería a una mujer luchar contra monstruos. Entonces Sigourney Weaver llegó y cambió la historia del cine para siempre. Pero después de 4 películas, abandonó la franquicia que la hizo famosa. Ahora, a sus 75 años, revela la inquietante verdad, los clones fallidos, las amenazas del FBI y el oscuro secreto que la hizo rechazar millones para regresar. Sigourney Weaver nació el 8 de octubre de 1949 como Susan Alexandra Weaver. Su familia ya era famosa. Su padre, Pat Weaver, era un nombre famoso en la televisión. Creó The Today Show y The Tonight Show, que revolucionaron la televisión para siempre. Su madre, Elizabeth Inglis, fue actriz y protagonizó Los 39 Escalones en 1935, pero posteriormente dejó la actuación para criar a su familia. Sigourney también tenía parientes famosos. Su tío, Doodles Weaver, era comediante, y su padrino fue Steve Allen, el primer presentador de The Tonight Show. Aún con todo esto, Sigourney no se sentía integrada. Sus padres estaban ocupados con sus carreras y a menudo se sentía ignorada. Una vez dijo que era como una niña pequeña en una casa enorme sin nadie con quien hablar. No era de las que dependían del éxito familiar. En lugar de dedicarse a la actuación, fue a la Universidad de Stanford a estudiar literatura inglesa. No tuvo una vida universitaria normal. De hecho, vivía en una casa del árbol con su novio. Tocaba la flauta y se vestía de elfo por diversión. Actuó en obras escolares, como un tranvía llamado Deseo, pero pensaba que ser actriz era una tontería. Eso cambió cuando viajó a Israel después de la universidad para trabajar en una granja. Se dio cuenta de lo mucho que extrañaba contar historias, así que decidió solicitar plaza en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Yale no fue fácil. Tenía compañeras como Meryl Streep, que siempre conseguía los mejores papeles, mientras que Sigourney se quedaba estancada interpretando a ancianas, lo cual resultaba un poco ofensivo para alguien de 20 y pocos años. Los profesores no creyeron en ella. Uno incluso le dijo, no tienes talento, deberías irte. En lugar de darse por vencida, se decidió a demostrarles que estaban equivocados. Pero antes de todo eso, algo importante ocurrió a los 14 años. Se cambió el nombre. Encontró el nombre Sigourney en El Gran Gatsby y pensó que le quedaba mejor. Ya medía 1,8 m para sexto de primaria, y sentía que Susan no encajaba con alguien tan alta. La gente se burlaba de su altura, llamándola la araña gigante. Pero cambiarse el nombre la hizo sentir más fuerte. Más tarde, ese nombre tan singular la ayudó en Hollywood. Algunos directores de casting pensaron que Sigourney era un nombre de hombre y se sorprendieron cuando apareció. Eso, de hecho, la ayudó a hacerse notar. En Yale, las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Christopher Durang, un compañero que también se sentía un marginado. Empezaron a trabajar juntos en obras experimentales peculiares. En una obra, Titanic, 1976, interpretó a una mujer que guardaba animales vivos en su cuerpo. Era extraño, pero demostró que podía combinar rareza y emoción al mismo tiempo. Después crearon Das Lusitania Songspiel, una obra alocada que se burlaba de la guerra y el capitalismo. Sigourney interpretó a una trabajadora sexual que rompía botellas de champán mientras cantaba sobre dinero. Los críticos lo consideraron una locura, pero llamó la atención de Warren Beatty, quien lo calificó de teatro punk. Cuando tuvo que hacer su última función en Yale, en lugar de un monólogo serio, interpretó una pieza sobre una mujer que seducía a un refrigerador. Los profesores la reprobaron, pero Durang entregó el guión en secreto a unos agentes, lo que la llevó a su primer papel fuera de Broadway. Antes the Alien formó parte de la escena teatral neoyorquina. Ella y Durang siguieron trabajando juntas, desafiando las expectativas de la gente sobre las obras. En Das Lusitania Songspiel, añadieron un erizo que simbolizaba el capitalismo, una versión de Romeo y Julieta donde los amantes gritaban consignas marxistas, y una escena en la que Sigourney se disfrazaba del Titanic y se hundía cantando. La mayoría de los críticos la detestaron, pero se convirtió en un éxito de culto. Fue entonces cuando Mike Nichols, un famoso director, la vio y posteriormente la eligió para una obra de Broadway. Su primer papel en una película no fue nada del otro mundo. Apareció en Annie Hall, 1977. Durante 6 segundos, no tenía diálogo y simplemente estaba de pie con una gabardina junto a Woody Allen y Diane Keaton.
Luego bromeó, gané $50 y me los gasté en un sándwich. Fue vergonzoso. Pero al final la ayudó. La directora de casting, Juliet Taylor, se acordó de ella y más tarde la sugirió para Alien. Y como nadie esperaba que la chica de Annie Hall luchara contra un monstruo, su actuación en Alien fue aún más sorprendente. Más tarde, los fans empezaron a jugar a un juego llamado ¿Dónde está Sigourney? Intentando encontrarla en Annie Hall. Fue bastante gracioso. Su primer gran momento en el cine fue simplemente estar ahí, en segundo plano, pero pronto dejaría de estarlo. Estaba a punto de convertirse en una de las mayores estrellas de la historia de la ciencia ficción. El papel de Sigourney Weaver en Alien cambió la ciencia ficción para siempre, pero estuvo a punto de no suceder. El guión original de 1976 no especificaba el género de los personajes, pero los primeros borradores usaban pronombres masculinos. Nadie esperaba que la protagonista fuera una mujer. Cuando el director Ridley Scott y el presidente de 20th Century Fox, Alan Ladd Jr., decidieron que Ripley fuera mujer, fue un gran riesgo. Con tan solo 29 años, Weaver era una actriz desconocida, ni siquiera era la primera opción. Meryl Streep y Glenn Close fueron consideradas, pero Weaver consiguió el papel. Interpretó a Ripley de una forma nunca vista. No era débil, no esperaba ser salvada. Era inteligente, fuerte y sabía cómo sobrevivir. Pero Hollywood no lo respetó. Solo le pagaron $35,000, mientras que su coprotagonista John Hurt ganó $250,000. Al principio, Fox ni siquiera la quería. Pensaban que una heroína de acción no serviría. Scott tuvo que demostrarles que se equivocaban. La hizo entrenar con ex-marines para que pareciera fuerte y segura al manejar la maquinaria. El riesgo valió la pena. El público se sorprendió cuando el capitán, interpretado por Tom Skerritt, murió primero. Ripley no era solo un personaje secundario. Era la última que quedaba en pie. La nominación al Oscar de Sigourney Weaver por Aliens en 1987 fue algo inesperado. En aquel entonces, Hollywood no se tomaba en serio la ciencia ficción. La Academia premiaba principalmente dramas emotivos o películas románticas, no películas de acción con extraterrestres y explosiones. Pero la actuación de Weaver como Ellen Ripley era demasiado impactante como para ignorarla. No era como las demás nominadas de ese año, que interpretaban a mujeres que lidiaban con el desamor o problemas personales. Ripley era diferente. Era fuerte, inteligente y valiente. Lideró soldados en la batalla. Luchó contra criaturas aterradoras y protegió a una niña. Demostró fuerza y emoción al mismo tiempo, algo poco común en las películas de acción. Pero al final, Weaver no ganó el Oscar. El premio le correspondió a Marlee Matlin por Hijos de un Dios Menor, quien hizo historia al ser la primera actriz sorda en ganar. Muchos creían que a Weaver le habían robado el premio porque la Academia seguía sin respetar la ciencia ficción. Pero su nominación por sí sola cambió las cosas. Años después, cuando Sandra Bullock ganó un Oscar por Gravedad, la gente lo vio como una prueba de que Weaver había ayudado a abrir las puertas a las mujeres en el cine de acción. 2 años después, en 1989, Weaver hizo algo sin precedentes, ganó 2 Globos de Oro en una sola noche. Uno por Gorillas en la Niebla, donde interpretó a la científica Diane Fossey, y otro por Working Girl, donde interpretó a una jefa despiadada. Ningún actor había ganado 2 premios de interpretación la misma noche, y nadie lo ha vuelto a hacer. Estos 2 papeles demostraron su talento. En Gorillas en la Niebla, se transformó por completo en Fossey, una mujer que dedicó su vida a proteger a los gorilas. Weaver pasó meses estudiando el comportamiento de Fossey, incluso viviendo entre gorilas reales. La experiencia fue dura. Enfermó de disentería mientras rodaba en Ruanda y se negó a usar una doble de riesgo para las escenas peligrosas. En Working Girl, interpretó todo lo contrario, una ejecutiva manipuladora y arrogante que le roba el crédito a su asistente. Hizo al personaje tan creíble que en Hollywood se decía que debía de estar imitando a todos los jefes horribles que habían conocido. Ganar esos 2 premios en una sola noche demostró que podía con todo. Pero Weaver se rió después, diciendo, creo que los votantes se confundieron y revisaron mi nombre 2 veces. Incluso después de todo este éxito, no quería quedarse estancada interpretando el mismo tipo de papel una y otra vez. Después de Aliens, Hollywood le siguió ofreciendo papeles de acción difíciles, pero los rechazó. No quería que la encasillaran.
Incluso rechazó Total Recall y El silencio de los inocentes, dos películas que se convirtieron en éxitos masivos. En cambio, eligió películas que la desafiaban de diferentes maneras. Interpretó a una ama de casa tranquila e infeliz en La tormenta de hielo, película que le valió un premio BAFTA. Asumió un papel oscuro y emotivo en La muerte y la doncella, donde interpreta a una mujer que se enfrenta a su antiguo torturador. El papel fue tan intenso que el director lo calificó de cirugía emocional. Incluso cuando no estaba en pantalla, seguía causando impacto. Prestó su voz a Wall-E, demostrando que podía cautivar al público sin siquiera ser vista. Pero la ciencia ficción siempre la atraía. Regresó para Alien 3, pero solo bajo sus propios términos. Exigió que la historia de Ripley tuviera sentido. No solo otra secuela con acción sin sentido. Quería que la muerte de su personaje tuviera un propósito. Aún así, la experiencia de Sigourney Weaver en Alien 3 fue una auténtica pesadilla. La idea original de la película era completamente distinta a lo que se vio en pantalla. Al principio, la historia transcurría en un planeta monasterio de madera donde un grupo de monjes vivía aislado. Creían que Ripley era una especie de prueba divina, y cuando apareció el xenomorfo, creyeron que era su castigo por el pecado. Esta versión, escrita por Vincent Ward, recibió luz verde de Fox en 1990. Estaba repleta de inquietantes imágenes religiosas, pasillos de madera tallados a mano, rituales a la luz de las velas y un horror de combustión lenta que mezclaba fe y miedo. Pero solo 3 semanas antes del rodaje, el estudio lo descartó por completo. El guión fue desechado, los decorados estaban a medio construir, pero la película ya no tenía historia. Fox entró en pánico porque el público de prueba odiaba la idea de que Newt, la niña de Aliens, muriera fuera de pantalla. Así que, en el último minuto, trasladaron todo a un planeta prisión. Esto desperdició millones de dólares y toda la producción se convirtió en un desastre. Weaver dijo más tarde que este fue el momento en que Hollywood dejó de correr riesgos y empezó a hacer películas solo para evitar pérdidas financieras. Para dirigir este caos, Fox contrató a David Fincher. Tenía solo 28 años y nunca antes había hecho un largometraje, solo videos musicales. Y desde el principio, el estudio controlaba todo lo que hacía. Cada mañana, tenía que pelearse con los ejecutivos solo para rodar las escenas a su manera. Trabajaba con un guión destrozado y reescrito una y otra vez. Los borradores anteriores incluían uno del escritor cyberpunk William Gibson, centrado en las armas biológicas de la Guerra Fría, y otro de Eric Red, The Near Dark, más centrado en el terror. Al final, no se conservó nada de eso. La película tomó prestados fragmentos de un borrador de Walter Hill sobre una fuga de prisión, pero los elementos espirituales e inquietantes del guión del monasterio de Ward desaparecieron por completo. El estilo oscuro e inquietante de Fincher fue rechazado constantemente por el estudio. Quería que los créditos iniciales mostraran la autopsia de Newt, haciendo que el dolor de Ripley pareciera real y doloroso, pero Fox lo cortó, argumentando que era demasiado deprimente. En el set, algunos miembros del equipo se burlaron de él, y un productor incluso le dijo que podrías orinar contra la pared durante 2 horas y llamarla Alien 3. Aún así recaudaría $30 millones. Fincher estaba tan frustrado que, después de la película, abandonó Hollywood por un tiempo. A su regreso, se negó a que los estudios controlaran sus películas. Por eso películas como 7 se hicieron a su manera, en sus términos. Weaver tuvo sus propias batallas. Ripley se transformó por completo en Alien 3. Tenía la cabeza rapada. Vestía ropa de prisión sencilla y parecía agotada por la exposición a la radiación. Para crear este look, los maquilladores usaron pegamento protésico en su cuero cabelludo, pero le provocó graves reacciones alérgicas. Le salieron erupciones dolorosas y tuvieron que usar pegamento médico, lo que retrasó el rodaje. Incluso afeitarse la cabeza se convirtió en una pelea. Fincher quería que fuera real, pero Fox quería una peluca, porque creían que el público no la encontraría lo suficientemente atractiva. Weaver se negó. Más tarde dijo que Ripley no estaba allí para ser deseable, estaba allí para sobrevivir. A Fox no le gustó esto. En represalia, la eliminaron como coproductora de los primeros trailers e incluso promocionaron la película con el eslogan "La perra ha vuelto". Weaver se enfureció, calificándola de insultante y vulgar. Había insistido mucho para tener voz y voto en la película. Después de Aliens, tuvo el poder suficiente para exigir la aprobación del guión. Cuando el estudio eliminó a Newt y Hicks,
Insistió en que Ripley también debía morir. De lo contrario, parecería inútil. Pero las interminables reescrituras la agotaron. Más tarde admitió que todo aquello la hizo sentir agotada y derrotada. Esta experiencia también le mostró cómo Hollywood trataba a las mujeres. Los ejecutivos masculinos la llamaban graciosa por su aportación creativa. A los miembros del equipo no les gustaba recibir órdenes de una mujer. Incluso pensó en dejar la actuación por eso. Pero a pesar de todo, seguía defendiendo a Fincher. Creía que la película estaba sepultada por la interferencia del estudio, pero veía el lado positivo de lo que Fincher intentaba hacer. El propio Fincher no quiso saber nada de la película después de su estreno. Lo llamó una pesadilla y dijo que nadie lo odia más que yo. Cuando Fox lanzó una versión más larga de la película en 2003, restaurando 30 minutos de material eliminado, se negó a participar. La escena que más odió fue la muerte de Ripley. Originalmente, se suponía que se sacrificaría saltando sobre plomo fundido. Pero en el último segundo, Fox forzó un cambio, haciendo que el xenomorfo saliera disparado de su pecho al caer. Fincher pensó que era estúpido e innecesario, solo una forma de copiar el famoso final de Terminator 2. Weaver, por otro lado, aún tiene sentimientos encontrados. Sabe que la película tiene defectos, pero también piensa que fue audaz. Respeta a Fincher por no hacerla segura. Matar a Newt fue un gran riesgo, pero sintió que realzaba el dolor de Ripley. Con el tiempo, la película se ha convertido en una película de culto. Algunos fans ahora aprecian sus temas de explotación corporativa y autonomía física. Weaver cree que merecía algo mejor que el odio que recibió. Sigourney Weaver regresó en Alien Resurrection, 1997. Pero esta vez, no era la misma Ripley. Interpretó a un clon, Ripley 8, que ya no era completamente humana. Los científicos habían mezclado su ADN con el de los xenomorfos, otorgándole extraños poderes. Era más fuerte, más rápida y tenía ácido en la sangre. Incluso podía sentir a los extraterrestres, casi como si fuera uno de ellos. Weaver quería demostrarlo con su forma de moverse. No solo caminaba, acechaba, se agazapaba y miraba a través de la gente como una depredadora. En una escena, incluso gruñó: «Soy la madre del monstruo». Pero Ripley 8 no solo era peligrosa. Ella también estaba perdida. En uno de los momentos más perturbadores de la película, encontró un laboratorio lleno de clones fallidos de ella misma. Retorcida, deformada, sufriendo. Uno de ellos le rogó que lo matara. Se dio cuenta de que no era solo una copia de Ripley, era algo completamente distinto. A los críticos no les gustó la película, diciendo que era demasiado extraña, pero Weaver la defendió. Ripley, dijo, había cambiado. Esta era una nueva versión de ella, y quería explorarla. Uno de los momentos más famosos de la película ni siquiera estaba planeado para que sucediera como sucedió. Había una escena en la que Ripley tenía que lanzar una pelota de baloncesto por encima del hombro sin mirar y encestar. El director quería simularlo con efectos especiales, pero Weaver se negó. Pasó semanas practicando y entrenando con un entrenador de la NBA. El día del rodaje, el equipo esperaba estar allí todo el día, intentando conseguir una toma perfecta. Pero entonces, al primer intento, lo logró. Todos en el set quedaron atónitos. Ron Perlman, que estaba en la escena, se salió completamente del personaje y gritó: «¡Caramba!». Tuvieron que cortar la escena rápidamente porque su reacción no estaba en el guión. La gente todavía habla de ello, llamándolo uno de los mayores golpes de suerte en la historia del cine. Incluso Weaver bromeó: «Podría haber ganado el espectáculo del medio tiempo». En una película llena de efectos especiales, este momento sobresalió. La película en sí recibió muchas críticas al estrenarse, pero con el tiempo, la gente empezó a adorarla por lo disparatada que era. Tenía momentos realmente extraños, como un híbrido humano xenomorfo con ojos grandes y espeluznantes. También había un científico hablando con los extraterrestres como si fueran sus mascotas. Y luego estaba Weaver, entregada por completo a la locura. Tenía diálogos ridículos, como: «¿A quién tengo que coger para bajar de este barco?». Y en una escena, incluso lamió la sangre de la cara de Winona Ryder. Más tarde dijo que le gustaba lo raro del asunto. La directora tuvo una visión extraña, y ella la respetó. Algunas escenas funcionaron bien, como la persecución submarina, donde los xenomorfos perseguían a la tripulación por pasillos inundados. Fue aterrador e intenso. Pero luego hubo escenas que simplemente no funcionaron.
como aquella en la que el alienígena híbrido es succionado al espacio por un pequeño agujero. Los críticos la calificaron como uno de los peores momentos de CGI de la historia. Weaver admitió que la película tenía problemas, pero no se arrepintió de haberla hecho. No es extraterrestre, pero algo es algo, dijo. Después de eso, Weaver se aseguró de que la historia de Ripley no se convirtiera en una franquicia de acción barata. Por eso se negó rotundamente a participar en Alien vs. Depredador 2004. Le pareció ridícula la idea. Es como hacer que Tiburón pelee contra Godzilla, dijo. Ya había pedido que mataran a Ripley en Alien 3 porque no quería que el personaje volviera solo por dinero. Cuando Fox decidió hacer AVP, se puso furiosa. Sentía que estaban destruyendo el sacrificio de Ripley solo para hacer una película de acción rápida y sin sentido. Incluso culpó a AVP de arruinar los planes de Ridley Scott para una tercera película de Alien. Con el paso de los años, nunca cambió de opinión. Quería que Ripley fuera recordada como una verdadera heroína de ciencia ficción, no solo como una figura de acción más de una franquicia. Aunque ya no estaba en las películas, Weaver encontró la manera de revivir a Ripley a través de los videojuegos. Volvió a prestar su voz a Ripley en Alien Isolation 2014, un juego sobre Amanda, la hija de Ripley. Los desarrolladores del juego le pidieron que grabara diálogos para una misión especial donde los jugadores pudieran experimentar escenas del Alien original. Incluso se reunió con el elenco original para que pareciera real. A diferencia de las películas posteriores, este juego se centraba en el miedo y la supervivencia en lugar de la acción. A Weaver le encantó eso. Esta es la secuela que Alien 3 debería haber sido, dijo. Los fans se sorprendieron de que aceptara, ya que había rechazado tantos proyectos de Alien, pero para ella, esto era diferente. Los juegos permitieron que Ripley existiera sin el lastre de Hollywood, dijo. A los 61 años, Sigourney Weaver hizo algo increíble. Interpretó a una Na'vi de 14 años en Avatar, El Camino del Agua, sin IA, sin trucos, solo su actuación. James Cameron quería que se moviera como una verdadera adolescente. Corría, trepaba e incluso se hacía la rara. Para prepararse, leyó sus viejos diarios de adolescencia y trabajó con entrenadores para recuperar esa energía. Durante 13 años, nadie supo quién era el padre de Kiri. Algunos creían que era humano, otros, un guerrero Na'vi. Algunos incluso creían que Awa, la diosa de Pandora, desempeñaba un papel. Weaver le dio su toque personal, inventó la conexión de Kiri con la naturaleza. Una escena en la que Kiri conecta con criaturas submarinas no estaba en el guión, pero a Cameron le encantó. Al principio, la gente se reía de la idea de que una mujer de 61 años interpretara a una adolescente, pero ella les demostró que estaban equivocados. El equipo de efectos visuales usó cantidades ingentes de datos para rejuvenecerla, pero todo lo demás era real. Luego, se convirtió en una villana en Los Defensores, pero no en una villana normal. Alexandra Reed no intentaba dominar el mundo, solo intentaba sobrevivir. Había vivido 500 años robando órganos. Weaver les pidió a los guionistas que la hicieran diferente. En lugar de magia, quería que Alexandra fuera inteligente y poderosa de forma discreta. Su escena más escalofriante: envenenó el té de alguien, y parecía sacada de una obra de Shakespeare. Marvel no quería que muriera tan pronto en la serie, pero ella insistió. Más tarde, correos electrónicos filtrados mostraron que Kevin Feige lamentaba no haberla usado en Eternals. En 2013, regresó a Broadway después de 20 años. Interpretó a una actriz fracasada en Vania y Sonia y Masha y Spike. El papel fue caótico. Una noche, tropezó con una alfombra tan fuerte que le rompió una costilla a David Hyde Pierce. Hizo todas sus acrobacias, incluso cuando su vestuario se descontrolaba constantemente. Una vez, se quedó atrapada en una redecilla para pelucas en el escenario. A la gente le encantaba lo alocada que era. Una vez, se salió del guión durante 7 minutos, despotricando sobre las telenovelas de los 80. El dramaturgo lo añadió al programa. El presupuesto casi se derrumba porque exigió vodka de verdad en el escenario. ¿Su momento más loco? Actuó en secreto en una matiné mientras estaba enferma de COVID-19. Más tarde, dijo que simplemente canalizó la locura de Masha y siguió adelante. Galaxy Quest permitió a Weaver burlarse de su legado de ciencia ficción. Interpretó a Gwen DeMarco, un personaje que se burlaba de los ridículos papeles que obtenían las mujeres en las películas espaciales.
Una escena donde Gwen se queja de las trampas mortales aleatorias de la nave fue idea de Weaver. Se le ocurrió la idea tras pensar en todos los huecos argumentales absurdos de Alien 3. También improvisó una frase mientras huía de un monstruo de roca, pero casi consiguió que la película fuera clasificada para mayores de 18 años. Tras bambalinas, el guionista la insultaba por un auricular para enfadarla tanto como a Ripley. Su disfraz se convirtió en un chiste. Se rasgaba las mangas sin querer para burlarse de lo poco prácticos que eran los trajes de ciencia ficción. Lo más raro, el cántico de agarrar el martillo de Tar salió de un viejo sketch de SNL sobre una de las obras fallidas de Weaver en Broadway. En Ghostbusters Afterlife, el cameo de 37 segundos de Weaver fue más importante de lo que la gente creía. Su escena con Bill Murray no fue solo por diversión. Insinuó que Dana Barrett financiaba en secreto el regreso de los cazafantasmas. El diálogo cortado incluso reveló que ayudó a reconstruir la mochila de protones de Phoebe. Durante el rodaje, cambió una línea para insinuar que Dana podría tener poderes psíquicos. Rechazó el maquillaje envejecedor, diciendo, Dana sobrevivió a Gozer. Se ganó sus arrugas. El plan original. Se suponía que debía pelear con Sol, pero Weaver se negó, argumentando que Dana debería ser la única que mantuviera la calma en medio del caos. Sigourney Weaver y Jim Simpson llevan 40 años casados, algo inusual en Hollywood. Se conocieron en 1983 en un festival de teatro donde él trabajaba de camarero. Ella salía con otro en aquel entonces, pero luego lo invitó a una fiesta. Él se quedó para ayudar a limpiar, y ese pequeño momento dio lugar a su primera cita. 3 meses después, el 1 de octubre de 1984, se casaron. Ella lo llamó un acto de fe. Tuvieron una hija, Charlotte, en 1990. Charlotte O'Shaw es no binaria y trabaja como profesora en la Universidad de Columbia, especializada en inteligencia artificial y narrativa digital. Weaver tuvo dificultades para compaginar la maternidad con su carrera profesional. Mientras rodaba Avatar, Char estaba solicitando plaza en la universidad, y dijo que eso casi la mata. A pesar de ser una gran estrella, eligió una vida tranquila en Nueva York, pasando el tiempo haciendo senderismo y alejándose del drama de Hollywood. Weaver enfrentó dificultades al principio de su carrera. Con su 1,83 metros de altura, a menudo la rechazaban para papeles por ser más alta que los actores masculinos. Incluso bromeó con pintarse los zapatos para parecer más bajita. A su hija tampoco le importaba mucho su fama. Cuando alguien mencionó a los extraterrestres, Char le restó importancia, diciendo, eso va en la cajita de las cosas que no necesito saber. Weaver siempre ha alzado la voz sobre los temas que le preocupan. Trabaja con la Asociación Americana del Corazón para concienciar sobre las enfermedades cardíacas, recordando a las mujeres que matan a más personas que todos los tipos de cáncer juntos. También apoya el derecho al aborto. En Call Jane, 2022, interpretó a una mujer en una red clandestina de abortos y afirmó que el mensaje de la película es más importante que nunca. Además, ha dedicado más de 30 años a la lucha por la conservación de los gorilas tras protagonizar Gorilas en la Niebla, 1988. Dirige el fondo Dian Fossey para gorilas y ha sido galardonada por su labor. Ha adoptado posturas audaces, incluso cuando eran impopulares. En 2025, activistas climáticos interrumpieron su obra, La Tempestad. El público los abucheó, pero Weaver los apoyó, afirmando que su mensaje encajaba con el tema de la obra. Weaver no ha criticado públicamente su propio salario, pero ayudó a allanar el camino para las mujeres en el cine de acción. Su papel como Ripley en Alien demostró que las mujeres podían protagonizar películas de gran presupuesto. Viola Davis señaló una vez que las actrices blancas como Weaver ganan mucho más que las actrices negras, diciendo, yo gano 1/10 parte de lo que ellas ganan. Weaver solo cobró $30,000 por Alien, pero más adelante en su carrera, especialmente con Avatar, ganó mucho más. También ha apoyado a otras mujeres en Hollywood, respaldando proyectos como Prayers for Bobby, centrado en temas LGBTQ+, y ayudando a actrices como Elizabeth Banks en Call Jane. Fuera de Hollywood, Weaver ha sido embajadora de buena voluntad de la ONU durante años, denunciando el cambio climático, la deforestación y la contaminación por plástico. También ayuda a combatir el estigma de las adicciones y ha trabajado por los derechos de los refugiados. Durante la pandemia de COVID-19, incluso convirtió su apartamento de Nueva York en un espacio de encuentro para activistas climáticos como Greta Thunberg.
En 2015, se arriesgó a ser arrestada mientras protestaba contra el oleoducto Keystone XL, alegando que el silencio es complicidad. Para Weaver, el activismo no es solo hablar, es parte de lo que ella es.